Bienvenido, amados amigos y hermanos, a una edición más del Dr. Héctor Anderson Habla. Yo soy el pastor Héctor Anderson de la iglesia La Voz de Patmos en el Bronx, Nueva York. Contentísimo de poder compartir con ustedes un programa más de nuestra serie del libro de Apocalipsis. Estamos justamente en el capítulo 2 todavía, que es la segunda parte del bosquejo de todo el libro de Apocalipsis. En el día de hoy estaremos hablando de la iglesia de Tiatira y, como ya sabemos, ya cubrimos a Éfeso, cubrimos a Esmirna y cubrimos también a Pérgamo, que forman una trilogía bestial que tiene que ver con las representaciones del gobierno del anticristo. Y decimos esto porque Éfeso fue el gran centro político, Esmirna un gran centro comercial y Pérgamo un gran centro religioso. Y todas estas cosas compuestas vamos a verla cuando el anticristo se revele un poquito más adelante, inclusive en el libro de Apocalipsis. Cuando miramos la serie de cartas que Jesucristo envió a las 7 iglesias, estamos viendo todas las iglesias de todos los tiempos. Y también estamos viendo en cada iglesia individuos que tienen las características de cada una de las 7 iglesias. Y entonces nosotros estamos tratando con Tiatira, una iglesia muy pequeña que quedaba al sureste de Pérgamo a unas 35 millas. Era pequeña, pero también es una iglesia completamente inmoral. Y cuando el Señor Jesucristo tiene que mandarle la carta a esa iglesia, yo no me imagino la cara que pusieron los miembros de esta iglesia, a pesar de los elogios de Jesucristo a la iglesia de Tiatira, porque esta es la carta más larga de las 7, porque Jesús tuvo que hablar más con ellos que con las demás iglesias. Ahora yo quiero decirles a ustedes que por ser la carta más larga, es posible que tengamos que hacer esto en 2 secciones. Y tenemos que reconocer ahí que era un lugar muy comercial, la gente tenía muchos trabajos. En esos tiempos habían sindicatos ahí en Tiatira y cada profesión vocacional requería la pertenencia o pertenecer a uno de esos sindicatos para poder operar en ese lugar. Nosotros reconocemos desde el libro de los Hechos de los Apóstoles a una mujer llamada Lidia que vendía púrpura, y esta mujer pertenecía o vivió allí en Tiatira porque el comercio estaba muy pujante en aquel lugar y necesitó de vivir allá para poder comercializar. Ahora, las primeras palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a esta iglesia indican un poquito de juicio y también aprobación. Y es por eso que yo quiero invitarlos al segundo capítulo del libro de Apocalipsis, comenzando desde el versículo 18 hasta el 29, y vamos a ver cómo Jesucristo se acerca a esta iglesia y le envía una carta que posiblemente hizo estremecer la iglesia de Tiatira. Y la palabra de Dios dice de esta manera, escuchen bien esto: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia
y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya establecimos que esta carta es la más larga de las 7 cartas que Jesucristo envió a las 7 iglesias. Y por tal razón vamos a dividir este video en 2 partes. Y en la primera parte estaremos tratando la presentación de Jesucristo y los encomios o elogios que tenía para esa iglesia. Y en la segunda parte vamos a ver cuando Jesús comienza a declarar el mal que había en la iglesia y que debían arrepentirse de ese mal para que pudieran volver a tener comunión con el Señor Jesucristo. Y vamos a ver aquí que, como en todas las cartas, el remitente es Jesucristo. Y Jesucristo envía la carta al pastor de la iglesia, conforme dice el libro, al ángel de la iglesia que está en Tiatira. El ángel de la iglesia, y hemos comentado eso ya en casi todas las cartas, se refiere al pastor de la iglesia. Y el pastor debía leer esa carta para que todos en la iglesia tuvieran conocimiento de lo que Jesucristo pensaba acerca de la iglesia. Pero aquí Jesucristo se presenta como el Hijo de Dios. ¿Qué implica cuando Jesús dice que Él es el Hijo de Dios? Está decretando una vez más su deidad, su eternidad, su conocimiento de lo que está pasando en cada una de sus iglesias. A veces pasamos por alto que el Señor Jesucristo escudriña no solamente los corazones, sino que vive en medio de sus iglesias y que Él conoce todas las cosas. Al decir que Él es el Hijo de Dios, estaba diciendo, yo tengo la misma autoridad que Dios el Padre. Estaba diciendo que Él era igual a Dios. Y es extremadamente grande reconocer que Jesucristo, desde que vino a la tierra en su encarnación, está reclamando ser deidad. Pero muchas personas no quieren reconocerlo como deidad. Y a esta iglesia le hace saber que el que escribe es el Hijo de Dios. Y no solamente que es el Hijo de Dios, sino el que tiene ojos como llama de fuego. Cuando Jesucristo menciona aquí
que Él tiene ojos como llama de fuego. Número 1, está diciendo que tiene una vista muy penetrante, que puede ver más allá de lo que cualquiera puede ver, que puede conocer, escudriñar los corazones y la mente de los hombres, además del corazón de la iglesia, de cada uno de sus líderes. Su visión puede escudriñarlo todo. Ahora, cuando Él dice que Él es como llama de fuego, está diciendo también que el fuego lo quema todo. Nada resiste al calor del fuego. Sugiere un juicio discernido y severo de la iglesia, de sus líderes y de cada miembro en particular. Jesús puede escudriñar. No hay nada que nosotros podamos pensar o hacer que Él no pueda reconocer lo que estamos haciendo. Y como ya dijimos, Él se presenta con ojos, con llama de fuego. Todo cede al fuego. Entonces Él está diciendo, yo tengo autoridad aquí como el Hijo de Dios, igual a Dios, para llenar y hacer como yo quiera. De la misma manera que el fuego lo destruye todo, Él también puede hacer lo mismo. Ahora, por otro lado, Él dice que sus pies son semejantes al bronce bruñido. Con esto vamos a entender que Jesús se presenta de tres maneras: como el Hijo de Dios, como el que tiene los ojos como llama de fuego y que también tiene sus pies semejantes al bronce bruñido. O sea, Jesús se va a los pies ahora. Y nosotros sabemos desde el Antiguo Testamento que el bronce, específicamente el bronce bruñido, es un elemento de juicio. El bronce representa juicio. Eso quiere decir que Jesús perseguirá el mal y lo va a eliminar también, como fuego y como bronce lo va a eliminar. De una manera o de otra manera, Él va a terminar con el mal. Jesucristo debe ser tomado en serio como juez, y un juez santo y un juez justo. Creo que muchas personas subestimaron a Jesucristo en el Antiguo Testamento y que aún ahora lo subestiman. Pero usted no quiere verse frente a frente con Jesús, no como el mediador, sino como el juez. Debemos recordar que Él volverá como juez, como el que tiene la espada de dos filos que sale de su propia boca. Y nosotros debemos entender eso claramente, de manera que no juguemos con Él. Y ahora a esta iglesia, la iglesia más perversa, si se quiere, que tenía Asia Menor, Él se está presentando como el Hijo de Dios, como el que tiene los ojos penetrantes y también con los pies como bronce bruñido. Él puede pasar por encima y pisar el lagar de la maldad y destruir todo lo que a Él no le gusta. Y nada lo va a tomar por sorpresa. Jesucristo está diciendo a la iglesia, yo conozco tus obras. Él se presenta de tres maneras, elogia a la iglesia de 5 maneras. Vamos a ver en esta carta 5 diferentes elogios que Jesús tenía para esta iglesia. Escuchen bien cómo dice. Ahora, sus palabras son fuertes, pero los elogios vinieron antes que las palabras fuertes de Jesús. Porque Jesús entiende que antes de arremeter contra su propia iglesia y decirle el mal que hay en ella, debe primero decirle las cosas buenas que tiene la iglesia. Siempre usará ese mismo patrón de decirnos las cosas buenas que nosotros tenemos antes de enfrentar nuestra debilidad. Nuestras fortalezas vienen primero y luego entonces vienen nuestras debilidades. Jesús comienza su elogio a esta iglesia por 5 virtudes,
5 características. Muchos teólogos piensan que son 4, pero yo he concluido que en lugar de 4 son 5. Primeramente él dice, yo conozco tus obras. O sea que la iglesia tenía obras, tenía trabajo. La iglesia estaba haciendo cosas que a Jesús le gustaba. Y por eso lo elogia a ellos. Es servir, las obras es una servidumbre hasta el cansancio. Y esa iglesia de Tiatira estaba sirviendo. Y él dice, yo conozco tus obras. ¿Qué más yo sé de ti? Yo conozco tu amor. Y Jesús le dice, yo conozco tu fe, conozco tu servicio y también conozco tu paciencia. 4 o 5 virtudes que Jesús afirma que él conocía de esa iglesia. Vamos a comenzar con las obras que ya dijimos más o menos lo que nosotros pensamos con relación a las obras. Pero entonces ahora el amor. El amor es un sacrificio o un compromiso sacrificial con Dios y con los demás. Y observen ustedes aquí que Jesús está usando la palabra agape. No está usando el amor fraternal ni el amor filial. Él está usando el amor agape. De las 7 iglesias, Tiatira es la única iglesia que se destaca por su amor. Jesús eleva el amor de ellos y más adelante vamos a ver lo que Jesús dice además de esas 5 cualidades que tenía la iglesia. Además del amor, la iglesia tenía fe, pistín o pistis, que quiere decir fe. La fe es la convicción o persuasión basada en la audición. Es creer que yo recibo lo que todavía yo no alcanzo, sino que yo he visto. Y ellos creían en Dios, habían afirmado su doctrina en Cristo y estaban satisfechos de creer en ese Dios. Habla también del servicio de ellos, que es de donde tenemos nuestra palabra diaconía. Es un servicio voluntario de ministración a los demás. Eso es servirle a los demás. Y ese servicio a las iglesias, mis amados amigos y hermanos, era agotador. Y es muy fácil cansarse e incluso resentirse, porque otros puedan parecer que no están realmente agradecidos de lo que hacemos. Pero aquellos que sirven, que es de donde nosotros tenemos nuestra palabra diácono, tenemos que aprender a servir. En la iglesia deben haber diáconos, personas con dotación para servir, con el ministerio del servicio. Y cuando la persona sirve, como en el caso de la iglesia de Tiatira, no lo están haciendo para ser visto de los demás, ni están sirviendo para que se le agradezca el servicio. Ellos piensan que es un compromiso que tienen con Dios. Y como tienen un compromiso con Dios, no importa lo que los demás puedan hacer, ellos van a servir. Y esa iglesia servía con todo el corazón, sin importar a aquellos que no agradecían el servicio. También la iglesia tenía paciencia. La paciencia es la capacidad de resistir y perseguir haciendo bien a través del tiempo. Y ellos no se cansaban, no tiraron la toalla, sino que siguieron con su paciencia, sirviendo en amor, en fe y en todo. A pesar de ser una iglesia muy corrupta, tenían esas 5 cualidades que satisfacía el corazón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para eso, amados hermanos, para tener esas condiciones, amor. Observen ustedes que la iglesia de
Éfeso tenía amor, pero al final se cansaron y perdieron el primer amor. Y hay un contraste aquí entre la iglesia de Tiatira y la iglesia de Éfeso, porque la iglesia de Éfeso perdió su amor. Sin embargo, aquí Jesucristo más adelante le dice a esta iglesia que lo alentaba también, porque las obras postreras eran mejor que las primeras. En otras palabras, ellos avanzaban en lo que estaban haciendo, no decaían, sino que avanzaban. Y otra cosa que ellos tenían, quizás no mencionamos, la fidelidad. Ser fiel implica fidelidad, lealtad. Abrazaron la doctrina, se quedaron con la doctrina y nada los hizo cambiar de parecer, sino por el contrario, las obras últimas fueron mejor que la primera. Entonces, cuando hablamos de la paciencia, tiene que ver con la comprensión de la soberanía de Dios. Si sabemos que Dios está en control de nuestras circunstancias, entonces nos mantenemos en ella porque sabemos que Dios está obrando la situación de acuerdo con su plan eterno. Y no desmayamos, no decaemos, ni tampoco abandonamos. La paciencia nos ayuda a permanecer fiel. Y escuchen bien esto, amados amigos. La iglesia tenía todas estas cosas que el Señor Jesucristo elogió, encomió a cada uno de ellos. Sin embargo, y debo decirle que Él le dio grado A+ a cada uno de ellos. En cada una de esas características, Él le dio A+. Sin embargo, la iglesia no estaba total y completamente bien con Jesús. Sus acciones últimamente eran mayores, mejores que las de al principio. En nuestra última sección de cartas vamos a trazar paralelos con todas las iglesias o las 7 iglesias de Asia Menor. Y vamos a ver lo que tenía una y la otra le faltaba, lo que le faltaba a una la tenía la otra y así sucesivamente. Ahora, la iglesia estaba creciendo en fortaleza. No estaba disminuyendo. Y es por eso que Jesús le dice, tus obras postreras son mejores que las primeras. Lo más probable es que estas acciones eran mayores, no solamente cuantitativamente, sino cualitativamente. En cantidad y en calidad. Estaban haciendo lo mejor. Y como ya hemos establecido, Jesús estaba muy satisfecho con las obras que estaba haciendo. Sin embargo, el hecho de que una persona o una iglesia esté haciendo algunas cosas bien hechas, no quiere decir que Jesús debe estar conforme con la iglesia en todo lo que hace. Porque esa iglesia de Tiatira estaba cometiendo algunas aberraciones e inmoralidades sexuales que molestaban a Dios, a Jesucristo, de tal manera que Él le pidió que se arrepintieran de lo que estaba haciendo. De hecho, la Biblia dice que Él le dio tiempo para que ellos se arrepintieran y que si no lo hacían, como en las demás cartas, Él decía, vendré contra ustedes. Va a venir, en este caso, contra 3 grupos de personas. Y yo creo que la iglesia debe cambiar. Jesús le está haciendo un llamado a hacer cambios en las obras que estamos haciendo y que debemos hacerlo cada día con mejor excelencia. Desafortunadamente, la iglesia de Tiatira no era una iglesia de honor. Tenía cosas buenas, tenía las obras, la paciencia, el amor, la fe, y todo eso estaba bien, pero no era una iglesia honrosa, no era una iglesia de amor.
Jesús entonces está a punto de reprobarlo a la iglesia en su totalidad y a aquellos que pertenecían a esa iglesia por las inmoralidades que había en ellas. Y mi consejo en esta hora, antes de terminar este video, porque la otra parte la vamos a dejar para el segundo video que tiene que ver con la reprensión de Jesús a esta iglesia. Mi consejo es que si nosotros pertenecemos a una iglesia y la iglesia lo está haciendo bien, debemos acercarnos a Jesús para reconocer qué está mal en la iglesia y tratar de corregir aquello que está malo. Y le digo esto porque el llamamiento y la reprensión a la iglesia de Tiatira fue inclusive individual. Había un error en la iglesia, había un error que vamos a señalar, pero también había un arrepentimiento que era individual. Y como el arrepentimiento es individual, yo creo que eso aplica a todas las iglesias en todos los tiempos y también a cada persona individualmente. A veces nosotros tenemos que huir de ciertas situaciones, huir de las fornicaciones, huir del adulterio, huir de la inmoralidad. Todo esto son todos pecados que molestan a Jesucristo y la atención se nos va a llamar si nosotros no huimos de estas cosas. La iglesia de Tiatira es un gran ejemplo de que una persona puede tener muchas cualidades muy buenas que agradan a Dios, pero también puede tener algunas cualidades que desagradan a Dios a tal punto de que tengan que ser llamados al arrepentimiento. En el día de hoy creo que debemos reconocer esto y nosotros usar la iglesia de Tiatira como ejemplo para saber que debemos arrepentirnos de algunas cosas. Y hay otra cosa que debo decir antes de concluir. Hay un juicio al final de nuestros días. El juicio en el asiento de Cristo y hay un juicio en el gran trono blanco. Y la gente piensa que todo pecado se va a resolver allí. Hay cosas que Jesús va a resolver en esta tierra. Y tal vez esa es la razón por la que algunas personas, sin conocer la Biblia, dicen que el infierno está aquí en la tierra. Porque cuando nosotros andamos sueltos en banda, haciendo como nosotros queremos, eventualmente en esta vida Dios nos va a llamar a cuenta. Nos va a pedir que nos arrepintamos, quizás nos va a dar tiempo, pero realmente tenemos que arrepentirnos ahora, porque además del juicio en esta vida, vamos a tener el juicio venidero si no hemos recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.